por favor, 3 minutos. Hasta 10. Angélica, ¿podrías compartir las diapositivas en el grupo? Sí, Por ya favor. ahorita ya se las envío, claro que sí. Gracias. Bueno, muchachos, vamos. Ya se ve la presentación, ¿verdad? No, Pues ¿No? hay una una raya. diapositiva, pero no tiene imagen. ¿No dice nombre de la técnica juego de roles? No. No, Uy, profe, entonces no sé qué pasa. ¿Qué sale? una Una raya gris. diapositiva en negro, gris y blanco. Ay, no, entonces no sé qué pasa. Acá se ve, profe. Profe, ¿será que sí te la puedo enviar y tú la abres en tu computador? Es que yo no tengo computador, profe. No creo que me la acepte acá, porque eso Si lo, te la envío al WhatsApp, no. ¿ya no se la puedo enviar a usted? Compañera, envíala al grupo y yo te ayudo a transmitirla. Gracias, ya mismo la envío. Qué pena, profe, pero es que... Ya salió, ya salió. Ah, ¿sí? Sí, ya, dice, dale. Listo, entonces... bueno, el nombre de la técnica de la que voy a hablar es juego de roles. Es una técnica implementada por la Gestalt. Su creador es Max Wertheimer. Bueno, como ustedes saben, él fue uno de los grandes exponentes de la terapia de la Gestalt, de la escuela de la Gestalt. Fue un psicólogo alemán de origen checo, nacionalizado en Estados Unidos, y fue uno de los fundadores de la Gestalt. Murió el 12 de octubre de 1994 en Nueva York y nació en Praga el 15 de abril de 1880. Bueno, ¿en qué consiste? Básicamente, en la representación de un sujeto en una situación hipotética, en la que en la mayoría de casos se debe implementar con una conducta que uno vea que para la persona es algo difícil pues, de realizar. Un ejemplo, una persona que sea muy tímida para hablar en público, entonces a esa persona se le va a pedir que se meta en el rol de profesor y que nos dé la clase, por decirlo de alguna forma. Entonces la persona se va a exponer a esos miedos internos que tiene y va a sacar todo el potencial que probablemente tiene para realizar esta acción. Bueno, la descripción de la técnica. Ay, perdón. La técnica del juego de rol se ocupará cuando se busque que sus participantes experimenten una situación o acción, no solo intelectualmente, sino también física y emocionalmente. Entonces, pues era lo que les decía, siempre se necesita que la persona, pues todos tenemos falencias, a todos hay cosas que no nos gusta, tenemos miedos, hay momentos de la vida en los que no nos gusta enfrentarnos a ciertas situaciones, porque pues de pronto creemos que no somos buenos para eso. Entonces la idea es darle ese papel que no le gusta a la persona para que realmente se meta en él y pues logre sacar ese potencial que tiene guardadito ahí. ¿Qué sujetos pueden ser objeto de la técnica? Todos los participantes pueden ser objeto de la técnica. Lo único en lo que no podemos intervenir es que si la persona no quiere realizar el rol que se le pone, pues no se puede obligar, realmente tiene que ser algo muy de decisión de cada persona.
Las instrucciones que se le van a dar a los participantes, entonces, bueno, primero se explica la técnica, cada persona toma su rol en la sala, se ambienta la sala y comienza la representación. El animador puede tener la presentación por una exageración teatral, pues esto se refiere a que de pronto pues, la persona que está realizando el rol ya lo haga de una forma como muy exagerada y ya como que uno vea que se está exaltando, se está saliendo como de contexto, entonces pues ahí en ese momento se para la técnica y como quinto, siempre se procede a una evaluación de cada una de las intervenciones que se realicen. Los resultados esperados son ver reacciones, emociones y buscar los relatos de los participantes. Es muy importante este último, siempre después de cada intervención se debe tener como una retroalimentación en colectivo y la persona que realizó el rol va a darnos su punto de vista y las personas que estaban observándolo también van a dar su punto de vista. La evaluación de efectividad que se hace al realizar la técnica, siempre tenemos que tener en cuenta que se hayan expresado realmente los sentimientos. El relato de la observación general de los observadores es clave. Las personas que nos están observando nos van a decir cómo nos vieron, qué vieron, de pronto nos van a felicitar, pues casi siempre, o la idea de esto es que se hagan comentarios siempre muy positivos frente al rol. Cada uno de los roles o grupos de roles que tienen que expresar sus vivencias, entonces siempre tienen que, lo que les digo, haber una retroalimentación, los observadores relatan sobre los aspectos concretos, el administrador de la técnica se refiere a roles y nunca a personas, entonces nosotros nunca vamos a hablar como por nombres o a llamar a las personas como por sus personas, porque en la técnica nos salimos de nuestro rol y nos metemos en otros, así súper empoderados, y las conclusiones finales se hacen en colectivo, la persona que realizó el rol va a realizar su aporte y las personas que estaban observando también. Los materiales en realidad pues no hay específicos, solamente es que se genere un ambiente de confianza para el participante. Y ya compañeros, de eso se trata la técnica. Si alguno tiene alguna pregunta. Es clara la técnica. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes han escuchado hablar constantemente de la... No la quites todavía, déjame un momentico por favor, Angélica. Vale, profe. Ustedes han escuchado seguramente hablar de la técnica de juego de roles. Fíjense que la técnica de juego de roles tiene también como esa, ahí aparecía también ahí como el término de antítesis, que es como que nosotros coloquemos a la persona a actuar como le da miedo actuar, a actuar Sí, como le da ansiedad actuar. ¿Sí? Ahí hay algo que no mencionan la técnica, no tú, Angélica, sino la técnica, y es lo que tiene que ver con las respuestas fisiológicas. ¿Sí? Ustedes saben de que nosotros cuando tenemos altos niveles de ansiedad o de angustia, nuestro cuerpo reacciona con sudoración, reacciona con tartamudeo, reacciona con palpitación, sí. exactamente, Se coloca rojo. incremento a la tasa cardíaca, la respuesta galvánica de la piel. Bueno, todas esas cuestiones hacen que nosotros detectemos que los niveles de ansiedad están siendo muy elevados o están siendo supremamente elevados. Fíjense que acá no menciona la técnica en la Gestalt, no menciona cómo tenemos que preparar a la persona en eso. Simplemente en una de las terapias conductuales, hablando un poquito, hay algo que se llama el flooding o inundación, que es meter a la persona de lleno y de una en el evento temido o en el objeto temido. Entonces la persona no puede ni escapar ni evitar esa situación que está viviendo. Entonces eso es algo pues, que en cierta manera
está fallando la gestal, porque eh, fácilmente cuando la persona, uno tiene que categorizar de 0 a 100 o de 1 a 100, qué tanto es el miedo que tiene la persona, porque el miedo puede ser supremamente paralizante e incluso generar un infarto cardíaco. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Pues Sí, porque señor. si calificamos a la persona, está en un nivel de 95. Entonces, si yo la meto en una situación estresante, pues lógicamente, o angustiante o temerosa para ella o para él, pues lógicamente puede reaccionar su organismo de una manera muy inadecuada. Por eso, en esta técnica hay que manejar, o sea, es buena, pero hay que manejar un poco y hay que estar evaluando un poco la respuesta fisiológica que da la persona. Hay que estar monitoreando, retroalimentando un poco y evaluando un poco cómo se está sintiendo para irla manejando gradualmente. ¿Sí? Eh, eso es algo que yo veo como algo que estaría fallando un poco la técnica de juego de roles o antítesis, porque pues es Antítesis. buena, pero tiene su falencia en ese sentido, me parece a mí. No sé qué opinan ustedes, señoritas, caballeros. ¿Qué, qué opinan al respecto de lo que les acabo yo de mencionar? Profe, yo tengo una pregunta. Hola, chicos. Por ejemplo, esta técnica yo la puedo aplicar yo misma, o sea, sola, o Ya. necesito de otras personas para... ¿Pero te refieres a autoaplicártela a ti o a alguna otra? Sí, sí. Por ejemplo, a mí me da muchos nervios exponer. Yo estoy acá, estoy bien, pero sé que voy a exponer y me pongo ansiosa, me sudan las manos, siento que me ahogo, siento Okay. que me pongo roja, que no puedo exponer, no sé, cosas así. Y Sí, repito siempre las mismas cosas. pero, Entonces, pero hay que determinar qué tanto temor tienes o tiene la persona para enfrentarse al público, ¿no? Porque hay personas que, por eso digo yo que es muy importante como evaluar qué nivel de ansiedad es la que yo estoy presentando, si un 10%, si un 10%, un 90%, es decir, qué tanta nivel de angustia estoy generando yo. ¿Sí? Porque hay personas que pueden hablar frente a la familia, ser como el que lleva la batuta, otros lo hacen con los compañeros, ¿sí? Otros lo hacen en su espacio de trabajo, o hay personas que ni siquiera en ninguna de estas opciones. Entonces hay que evaluar cuáles son los espacios en los cuales yo detecto que el nivel de miedo, de ansiedad, se incrementa. Y también, Pero sí también se hay que puede, tener, pero yo considero, Mónica, que sí lo podrías trabajar, pero en el sentido que tú vayas evaluando y como exacto, retroalimentándote cuáles han sido tus fortalezas, cuáles han sido tus debilidades, y con base en eso, por eso se habla en la gestal de acuerdo a la experiencia, cuál ha sido tu mejor manejo, y con base en eso como que centrarte en esas fortalezas e irlas depurando, irlas reorganizando para que vayas mejorando pues tu desempeño en esos contextos. O sea, tú no vas a saber nunca si eres buena si tú no te atreves. ok. En últimas hay que hacerlo. En cierta manera es como la antítesis de eso, de que, o sea, tengo que verme yo en esa situación, o sea, que yo también tengo derecho a que haga las cosas bien, a que tenga la confianza, que tenga como la seguridad y el potencial para hacer las cosas de una manera eh, como la hace cualquier otra persona. Entonces, no hay que dejar de que todo ese temor me bloquee, sino por el contrario, yo lo puedo hacer y en la medida que yo lo vaya organizando, lo puedo ir sacando adelante. ¿Listo, Mónica? Perfecto, profe. Sí, señor. Profe, una ¿Sí, Gracias. Vanessa? pregunta. ¿Sí, Vanessa? En ese orden de ideas, cuando Angélica dice que a las personas que les da miedo exponer, las ponen como profesoras, ahí en ese orden de ideas se puede tratar
como una terapia de choque lo que están haciendo y están enfrentando a su miedo. Sí, Pues o es que es sea, voluntaria. Las sí, personas claro. no pueden realizar la técnica si no se sienten capaces. Y en la terapia de choque sí se hace la involucra de una, o sea, si quiere o no quiere, igual se va a hablar del tema y se va a exponer al tema, pero en esta oportunidad la persona tiene la decisión. Ah, ok, muchas gracias. Tiene que ir por ese lado, ¿no? Acá pues no se le obliga a la persona, pero sí se le hace ver cómo puede estar perdiendo oportunidades eh, Exacto. por, por mantener esa decisión. O sea, necesitamos que la persona se arriesgue, que la persona tenga la certeza de que pues, se puede equivocar. Bueno, ¿y qué tiene malo que yo me equivoque? ¿Qué tiene malo que usted se equivoque? Hágale, intentémoslo, ¿sí? Imagínese usted, ahí cabe la antítesis, imagínese usted que usted está siendo un expositor supremamente bueno, ¿por qué no? Hágalo, ¿sí? Entonces, la idea es colocar a la persona, motivarla, por eso se habla de concientizarla a que tenga una evaluación de los resultados. Yo no puedo evaluar si no me atrevo a hacer las cosas. Jamás voy a saber, ¿sí? Yo quiero conquistar a una chica y no me atrevo a hacerlo, ¿sí? Porque me da miedo a que me rechace. Pues hágalo, puede que lo rechace o puede que no lo rechace, pero nunca voy a comprender por qué me rechazó, si es que me rechazó o no. Entonces, hay que entender un poco eso. Y lo mencionaba Angélica, o sea, hay que evaluar con la persona, hay que retroalimentar a la persona de todo lo que ha avanzado, de lo que ha generado, para que vea, o sea, usted consideraba que usted no tenía ese potencial, pero mire todo lo que usted ha demostrado, vea toda su efectividad, mire esa gran cantidad de herramientas sociales, intelectuales, de aptitudes con P, tiene usted. Entonces tiene que ver con ese sentido, Vanessa. Listo, Angélica, muchas gracias. Se retira tu presentación, por favor. Vale, profe, sí, señor. Gracias, gracias, Angélica. Angélica, ¿sigues tú? Perdón, Vanessa, sigues tú, Vanessa. ¿Ya se dejó de compartir? Sí. Sí, ya, dale, Vanessa. Vale. Bueno, yo voy a tratar el ensayo teatral en el enfoque gestal. Entendiendo el ensayo teatral, que su creador fue Peirce, y dice, afirma que nuestro pensamiento consiste en un ensayo y preparación interna de los roles sociales que diariamente representamos. Todos los días para él son como roles sociales que hacemos de preparación interna. En ese orden de ideas, este ensayo teatral trata en hacer un proceso de encuentro entre el terapeuta y el paciente, o sea, entre tú y yo, dice así. Y él hace ciertas preguntas que son muy importantes, como las cuales son aumentar la calidad al darse cuenta de que tiene, qué me ocurre en mi interior y cómo lo puedo enfrentar en lo que me rodea, cómo me relaciono con mi entorno, con mi grupo social. Y en ese orden de ideas también tiene en cuenta el ajuste creativo, que a pesar que tenemos adversidades, cómo las podemos tratar y manejar de la mejor manera. En ese orden de ideas hice una relación, entendiendo que la terapia gestal es un proceso terapéutico o de crecimiento personal, y lo relacioné con el teatro. Y la técnica que voy a tener en cuenta es el teatro, que es un proceso artístico y creativo. Ahora, ¿qué relación tiene la terapia gestal con el teatro? Pues
es la presencia del aquí y el ahora. Y en el teatro es la oportunidad de cómo lo vas a hacer para sentir esa presencia. La conciencia, el darme cuenta, es la oportunidad que hay por medio de ese teatro, tú puedas amplificar tu conciencia. La responsabilidad es la respuesta y cómo vamos a poder accionar esa respuesta por medio del teatro. La técnica que tiene en cuenta la Gestalt por medio de del teatro es la expresiva. Cómo el paciente, cómo ese sujeto va a poder expresar lo que tiene, cómo lo podemos interpretar, cómo lo podemos representar y cómo podemos ensayarlo por medio de la mente, la emoción y el cuerpo. Es muy interesante esta terapia y los objetivos de esta terapia son como generar más conciencia, generar un mejor contacto y mayor espontaneidad. Ese es el objetivo que hace este ensayo teatral. Y teniendo en cuenta esto, los principales objetivos de la terapia de la Gestalt en cuanto al teatro es como el proceso de encuentro entre tú y yo otra vez en el aquí y el ahora para aumentar la importancia del paciente en sí mismo, cómo ese paciente se puede encontrar en sí mismo y cómo puede darse una importancia suficiente por medio del ajuste creativo. Y ya, es todo. Okay. ¿Escucharon? Sí, señor, profe. Tu audio mejoró bastante, Vanessa, porque antes no lo tenías, pero sí te escuchó. Fíjense ustedes de que esta terapia o esta técnica del ensayo teatral, pues tiene mucho que ver con la antítesis anterior, ¿sí? Porque lo que queremos hacer nosotros es colocar a la persona en una situación social. Si yo soy una persona que soy supremamente introvertido, que no soy capaz de ni preguntar la hora a alguien, la idea es crearle a la persona un ambiente teatral, generar una serie de sesiones de teatro para que tenga la oportunidad de interactuar y que la persona nuevamente se dé cuenta. Fíjense que todo se está basando en el ahora, en el presente, cómo la persona está allí latente en lo que tiene que ver con su forma de comportarse. ¿Ven? Y a esta persona pues se le va a permitir de que en esta cuestión de esta representación pues no le tenga temor a equivocarse. No le tenga temor a equivocarse, que es lo que normalmente uno se autocuestiona. El poder que tiene la mente es increíblemente grande, ¿sí? Miren que yo estoy asociando cuando me dejo llevar por los miedos internos, los miedos internos serán como las ideas irracionales o los pensamientos distorsionados. ¿Cómo yo me dejo llevar por eso? Es decir, ¿cómo me dejo contaminar? Y al tener yo esa contaminación, entonces, pues lógicamente no va a haber buenos resultados. Porque yo estoy seguro de que me va a ir mal. Estoy seguro de que se van a burlar de mí. ¿Ven? Entonces, ahí es cuando necesitamos colocar en el presente, en el ahora, a la persona y que viva esas experiencias, con aciertos o con desaciertos, pero que no le tengan miedo a equivocarse. En últimas es eso, que no le tengan miedo a equivocarse para absolutamente nada. ¿Sí? Eso sería como un complemento de la antítesis y el ensayo teatral. Por eso van seguidas las dos, porque son muy, muy, muy similares
en su actuar, no, no están desligadas, se necesita colocar a la persona en esos contextos sociales. ¿Sí? Eh, hay mucha gente que le tiene miedo a esos roles sociales y eso pues tiende a generar dificultad. Bien, ¿quién sigue? Profe, que si por favor le da entrada a Laura, Pues, que su internet está molestando. es que ese es el problema, porque hace rato le di y se había... Profe, es que se le cae, la saca de Zoom y vuelve y entra pues a hacer el internet, ahí sí ya. Por eso, yo ya le di a aceptar, o sea, yo ya le di permitido, y ahí está tratando de unirse. O sea, yo ya le he dado como 3 veces permitido. Bien, ¿quién sigue? Laura. Profe, ella es la que está tratando de entrar. No, qué problema. Jair, ¿qué pasó con su cámara? Le mandó un mensaje por interno y no ha activado su cámara, Jair. Catalina igual. ¿Ya la colocaste, Catalina? Profe, yo tengo video, ¿no aparezco? Ah, ya. Ah, Pues es sí, que ya. no te veo, no te veo. Solamente veo el techo de tu casa. Ahora sí. Em, ¿Lo quitaste, Catalina? Fastidioso. Laura, ¿qué pasó? ¿Ingresó Laura? Profe, no puede entrar, que si por favor puede seguir la otra persona mientras ella ingresa. Eso estaba pensando. Dale, Yo, Jessy. Yesito, Jair. Perfecto. Perdón, un momentico. Listo, yo. Jair, Bueno, Jair, dale, Jair. bueno, Yair. Dale, Jair. Ya permítame un momento, profe. Voy a compartir la pantalla. Profe, no me deja compartir pantalla acá el celular. Es que estoy desde el celular. Entonces, ¿será que yo lo puedo mandar al grupo y la van viendo? O digamos, yo activo la cámara delantera y lo pongo desde... Espere, mejor dicho, permítame un momento. Bueno, hágala que Si tenemos. quieres, envíamelo a mí, yo te lo comparto. Ah, listo, listo. ¿Quién me habló? ¿Catalina? Sí, hágale todo bien. Listo. Ahí ya lo envié al grupo. Ok, dale, Catalina. Ya lo estoy descargando y ya les comparto la pantalla. Listo, gracias. Jair. Listo. Bueno, Gracias, Catalina. la técnica que a mí me tocó hacer es hacer la ronda. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Fritz Perls
es el precursor de la terapia de la Gestalt. Pues esta persona hablaba de que la principal preocupación del ser humano es la brecha que existe entre la hora y el después. ¿Qué quiere decir con eso? Es que el ser humano siempre se acelera, o sea, tiene como un proceso rápido para, digamos, juzgar o pensar algo sobre una acción que ni siquiera ha sucedido. A eso se refiere él. Y bueno, las técnicas de la psicoterapia se basan y giran en torno a lo que Peirce clasificó como reglas y juegos. Es decir, que muchas de estas estrategias dinámicas o técnicas lo que intenta es hacer que el sujeto sea más consciente del mundo y pueda facilitar el proceso de superación o maduración y poder así derrotar todas esas resistencias negativas que tiene pues, la persona. Siguiente diapositiva. Bueno, las técnicas de la Gestalt sirven para darle un beneficio a un desarrollo personal o crecimiento personal, aunque muchas de estas técnicas obligan a tomar contacto con aspectos conflictivos, e incluso en muchas ocasiones son dolorosos para nosotros mismos, pero también es muy necesario para poder lograr y llegar a la etapa de desarrollo o crecimiento personal. Esta técnica es bastante flexible, no se puede limitar, ya que la interacción verbal puede incluir conductas de contacto físico, como lo es tocar o acariciar a los demás, observándolos fijamente, realizar gesticulaciones. También, también puede tener uso verbal o cualquier otra dinámica de interacción. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, el paciente o el usuario, digamos, en el círculo o con los otros integrantes, lo que hace es que puede, digamos, mirar a una persona, ¿cierto? Y lo tiene que hacer con el resto del grupo. Entonces a eso se refiere con observarlos detenidamente, realizar gesticulaciones, hacer algún gesto con su cara, digamos como para manifestar o liberar ese sentimiento. Y bueno, siguiente, gracias. Bueno, esta técnica consiste, ahí ya lo que está hablando ahorita, consiste en que el paciente exprese libremente lo que siente. Luego el usuario tiene que confrontar a cada integrante del grupo, repitiendo la misma acción con cada uno, pero a esto tiene que estar añadiendo un sentimiento que se le ocurra. El primer sentimiento que se le ocurra al momento de decirlo, pues con cada integrante. Así, de esta manera, el paciente logra identificar si lo que siente realmente es auténtico o solo es algo en ciertos factores. Es decir, digamos, el paciente dice que detesta a las personas de la habitación que están presentes. Entonces, lo que hace es dirigirse hacia cada participante de frente, mirándolo, gritando, detesto a las personas en esta habitación. eh, y mete un sentimiento, digamos, odio. Y, y ya al terminar toda esa dinámica, el paciente autónomamente se va dando cuenta si realmente sí siente como, ¿cómo decirlo? Como que se liberó o realmente no es así. Si se liberó realmente es porque pues logró identificar que eso es un sentimiento auténtico. Si no, pues el mismo paciente va llegando a su solución de que realmente no todos los factores y no todas las personas que están, digamos, dentro de esa habitación le generan pues como ese sentimiento. Siguiente, Me queda un minuto, Javier, te va a sacar en la plataforma. siguiente diapositiva, porfa, que ya terminó. Bueno, y para finalizar, finalizo con una frase del autor, Fritz Perls, y es que cada uno tiene la responsabilidad de orientar su vida hacia lo que quiere. Y listo. No, pues, bueno, ahorita yo hago una pequeña retroalimentación ahora que regresé. Gracias, Andrea. Gracias, Catalina. Sí, fue Catalina la que colaboró, ¿cierto? No, sí, profe, acá estoy. Sí, señor. ¿Usted se llama Catalina, Andrea? Andrea Catalina, profe. Ah, Andrea Catalina, listo, vale.
Entonces, yo ahorita hago una retroalimentación con respecto a la técnica de hacer la ronda para que cerremos esa técnica que muy amablemente nos compartió.